Vamos a hablar un poco sobre la primera traducción de la Biblia al español completa que se hizo a partir de las lenguas originales. Ese es el mérito que tiene la Biblia que nosotros conocemos como la Biblia de Casiodoro de Reina, que también se le conoce en el mundo evangélico de habla española como Reina Valera. Casiodoro fue su traductor y quien la edita en 1569, y Cipriano de Valera fue el primero que la revisa en 1602. De ahí por qué la nominación Reina Valera. Esta Biblia podemos considerarla como el primer clásico de nuestra lengua española junto con Cervantes, porque incluso nace antes que la obra célebre de Cervantes, El Quijote. Estos dos textos podríamos decir que son las dos referencias más importantes de nuestra lengua española, porque además surge en el llamado siglo de oro de la lengua española entre el siglo XVI y siglo XVII, porque hace un despliegue extraordinario de nuestro idioma. Tiene el mérito, como ya lo mencioné, en ser la primera Biblia en español completa, pero además Casiodoro lo hace a partir de las lenguas originales en que se escribe la Biblia, es decir, hebreo, arameo y griego. Antes de Casiodoro solamente hay traducciones parciales de la Biblia en español. De hecho, la Biblia en español se empieza a realizar por allá del siglo XIII. Es lo que se le atribuye a Alfonso X el Sabio, antes de que naciera a España como actualmente la conocemos. Alfonso X el Sabio tenía un proyecto de escribir, digamos, una historia general, una historia universal. Y dentro de ese proyecto de su historia universal, él dijo, pues vamos a empezar con la Biblia, ¿sí? Y él entonces empieza a hacer una traducción que se hace a partir del texto latino, conocido como la Vulgata Latina. Así que esas porciones que se tienen del siglo XIII se hacen a partir de ese texto, y algunas otras del texto hebreo. Aclaro que no es una traducción completa, ¿sí? Es una paráfrasis, pero ya son los primeros intentos de traducción. Es lo que se le conoce como la Biblia alfonsina. Posteriormente van a surgir algunas versiones orales, sobre todo la que los judíos que viven en España, conocidos también como judíos sefaraditas, van a hacer, porque muchos de ellos ya no hablan el hebreo, ellos hablan el español de aquella época, que se le conoce también como español antiguo o español ladino, pero es hasta el siglo XVI que los judíos, quienes habían sido expulsados de España a finales del siglo XV, van a editar una Biblia conocida como la Biblia de Ferrara. Es una Biblia que se edita en 1553 y de la cual se va a servir Casiodoro de Reina para hacer su traducción. Es una versión, digamos, muy literal, casi palabra por palabra, pero que sirvió de herramienta de traducción para Casiodoro. La Biblia de Casiodoro, además, es una Biblia que nace en el exilio. Casiodoro tuvo que huir por causa de la Inquisición. Él tuvo que salir de España y refugiarse en muchos lugares de Europa. Durante 12 años, él realiza su traducción. Podríamos decir entonces que además de que es una Biblia que nace en el exilio, es una Biblia prohibida, es una Biblia que incluso antes de nacer ya estaba condenada por la Inquisición. En medio de muchas vicisitudes, de muchos conflictos, nace este texto, el cual es muy querido por todos los que hemos leído la Biblia durante años. Después de Cipriano de Valera, que es el primer revisor, la Biblia de Casiodoro se ha revisado poco más de 20 veces, sobre todo el Nuevo Testamento. De las revisiones más recientes que nosotros conocemos, por ejemplo, está la 1909, la 1960, la 1995, y la última que se hizo es la que conocemos como Reina Valera contemporánea. Digámoslo de esta manera, que Reina Valera sigue siendo la reina en el corazón de muchos cristianos. Sin embargo, han surgido muchas versiones en español que ya se separan de la versión Reina Valera, como es el caso, por ejemplo, de la versión moderna que hace el Dr. Pratt a finales del siglo XIX. Está también la conocida Biblia Dios habla hoy, ¿sí?, que es un proyecto ecuménico donde participan católicos y evangélicos.
Están todas las versiones que la Iglesia Católica ha impulsado y ha realizado al español, muchas de ellas versiones muy buenas y recomendables, que ustedes pueden adquirir a buen precio. En fin, hoy estamos en una época privilegiada en la que tenemos acceso a muchas versiones, a muchas traducciones. Digamos, la gran referencia que hoy tenemos en el mundo evangélico de habla hispana es Reina Valera, que pues está instalada en el corazón de muchos creyentes. Seguramente muchos de los versículos que tú conoces de memoria los aprendiste o de la revisión 1909 o de la revisión 1960.